Comunicación. Elementos en el proceso de comunicación. Proceso de comunicación. La comunicación es un proceso que integra varios elementos en el intercambio de información entre un emisor y un receptor por medio de un mensaje, utilizando un canal o medio para la transmisión de este y un código común, en un contexto determinado. Los elementos básicos por identificar en el proceso de comunicación son: emisor, quien emite el mensaje; mensaje, la información que contiene; canal, el medio por el que se transmite el mensaje; código, el sistema de signos que permite la elaboración del mensaje y su interpretación; receptor, quien recibe el mensaje del emisor. Propósitos del texto. Intención y situación comunicativa. Cuando un emisor codifica un mensaje y lo envía, lo hace con un objetivo claro a cumplir. Esta finalidad se le conoce como intención y trata de provocar una cierta reacción en el receptor, quien reaccionará dependiendo de su propia comprensión y deseos. A esto se le conoce como intención comunicativa. De esta manera, las principales intenciones comunicativas son: descriptivas. Son los mensajes que el emisor configura para representar en la mente del receptor un objeto o un estado de las cosas del mundo al que se refiere el enunciado. Apelativas, ordenar. Buscan influir en el receptor para que realice determinada acción o piense de determinada manera a deseo del emisor. Compromisivas, prometer. Con ellos el emisor se compromete con el receptor a realizar una determinada acción en el futuro. Expresivas o emotivas. Mediante esta intención, el emisor busca reflejar sus emociones al receptor para que éste reaccione y entienda el estado psicológico del primero. Asimismo, en algunas clasificaciones se integran otras denominaciones sobre las intenciones comunicativas. Narrativa. Busca relatar una historia con personajes que realizan acciones. Dicha narración puede ser ficticia o no. Informativa. Busca avisar de un hecho en concreto, en un tiempo, espacio y contexto definido, al emisor. Convencer. A partir de la intención apelativa de la clasificación anterior, la definen como la que busca influir, a partir de proporcionar información fidedigna, hechos y procesos lógicos de razón, para que el receptor realice cierta acción. Persuadir. Lo mismo que la anterior, esta se basa en la intención apelativa y es definida como la que busca influir, a partir de sentimientos, engaños o falacias, para que el receptor realice cierta acción. Sentido connotativo y denotativo. Cuando un autor elabora un mensaje, sus emociones, creencias, opiniones y demás estados psicológicos personales están presentes en su escrito. De esta manera, mientras más alejado esté su escrito de su punto de vista personal, tendremos un texto denotativo. Contrariamente, entre más cercano a sus opiniones el texto será más connotativo. En la siguiente tabla se ponen en contraste las principales características de este tipo de enunciados. Denotativo. Se enfoca en el objeto, es decir, en los elementos de la realidad externa al autor. Intentan hablar sobre objetos, fenómenos o eventos que pasan en la realidad cotidiana. La información que presentan es fácilmente comprobable por cualquiera, es una información universal. Habla de la realidad cotidiana que cualquiera puede notar o comprobar con sus sentidos externos. Como apoyos, tenemos datos duros, como estadísticas, resultados de experimentos o registros históricos concretos. De igual manera, se complementa la información con otros libros o artículos científicos. Dentro de las posibilidades del texto, se escriben con claridad y sencillez para que no haya confusiones y solo tenga un significado literal, o sea, lo que significa al pie de la letra. Su información es única y verdadera hasta que otro texto demuestre lo contrario, entonces este texto pasará a ser desechado. Connotativo. Se enfoca en el sujeto, es decir, en lo que opina, cree, piensa, siente o le gusta al autor. Intenta hablar de realidades psicológicas o internas del autor, como estados de ánimo, sensaciones, gustos, deseos, creencias u opiniones. La información es personal, del autor, se puede equivocar o fácilmente alguien más puede no estar de acuerdo. Habla únicamente de lo que una persona percibe, opina o cree sobre la realidad que lo rodea. Como apoyos, tenemos los ejemplos, las comparaciones, las analogías, generalizaciones y demás recursos retóricos. Del mismo modo, se acompaña con la opinión de otras personas expertas en el tema, encuestas o sondeos. Pese a los objetivos del autor, un texto puede tener diversas interpretaciones dependiendo del lector y el contexto, y cada interpretación es igual de válida y correcta, mientras que se justifique bien con los argumentos correctos. Estrategias de comprensión de textos. Esquema lógico de redacción. La estructura o esquema lógico de redacción es fundamental en la elaboración de un texto, ya que su propósito principal es que éste tenga coherencia, a partir de su integración textual por tres partes. Introducción, parte inicial del texto en la que presenta el tema o problema, el planteamiento general, los objetivos por lograr y otros aspectos que ofrecen, en forma breve, una panorámica general del texto.
Desarrollo. Parte del texto en el que se desarrolla el tema presentando la información en datos, cifras, hechos, argumentos, explicaciones, definiciones, conceptos, organizadores gráficos, pruebas, citas textuales, etc. Conclusión o cierre. Es la parte del texto que sintetiza o presenta una conclusión con base en la información previa. Ideas primarias y secundarias. Las ideas primarias contienen la parte esencial o fundamental que un autor busca transmitir o comunicar en un texto. Corresponde a la raíz de la idea, a partir de la cual se presenta y desarrolla información adicional. Las ideas secundarias corresponden a la parte complementaria, de refuerzo, explicación o ampliación de las ideas primarias. La identificación de las ideas primarias posibilita la comprensión de un texto, debido a que se conoce el contenido esencial de la misma. Gramática. Oraciones simples y compuestas. Oraciones simples. Las oraciones son unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en relación un sujeto con un predicado. Hay oraciones simples que constan de un sujeto, verbo y predicado que por la actitud del hablante se divide en enunciativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas y exhortativas. Las enunciativas enuncian juicios, ideas, opiniones. Las interrogativas expresan preguntas. Las exclamativas delatan la emoción del hablante. Las desiderativas expresan el deseo de que suceda algo, sin decirlo directamente. En general, usan el modo subjuntivo. Las dubitativas no afirman, expresan duda del hablante y las exhortativas indican orden, ruego, súplica. Sumado a lo anterior, por la naturaleza del predicado hay atributivas o copulativas, uso de verbos ser o estar, transitivas, uso de verbos transitivos, reflexivas, uso de verbos reflexivos, recíprocas, uso de verbos recíprocos, intransitivas, uso de verbos intransitivos, y pasivas, uso de verbo en voz pasiva. Oraciones compuestas. Por otra parte, las oraciones compuestas son aquellas que contienen un sujeto, dos o más verbos y los complementos del predicado. Estas se clasifican en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Las oraciones yuxtapuestas. La palabra yuxtaponer significa poner algo junto a. Las oraciones yuxtapuestas entonces aparecen juntas, una al lado de la otra, pero no tienen una palabra como nexo, sino un signo de puntuación, generalmente una coma, un punto y coma, o dos puntos. Esto provoca que entre las oraciones yuxtapuestas no haya una relación explícita porque un mismo signo de puntuación nos permite plantear varias ideas. Las oraciones coordinadas. A este grupo pertenecen las oraciones que se unen entre sí para sumar elementos, agregar información, dar opciones, hablar de oposición o referirse a varios elementos de manera alternativa. Se considera que la relación planteada entre estas oraciones es de iguales o, dicho en otras palabras, que las oraciones enlazadas tienen el mismo valor. Las oraciones subordinadas. Una oración subordinada siempre forma parte intrínseca de otra oración, es decir, funciona como sujeto, objeto directo, complemento circunstancial o da características de un sustantivo. Entre la oración subordinada y la oración principal de la que forma parte se establece un vínculo estrecho, por eso, si se elimina la subordinada, la oración principal pierde sentido. Puntuación y uso de comas. Puntuación. El punto marca una pausa al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribe en mayúscula. Hay tres tipos de puntos: punto y seguido, separa enunciados que integran un párrafo. Punto y aparte, separa dos párrafos distintos con dos contenidos diferentes. Punto final, cierra un texto. También se usa después de las abreviaturas. Nunca se usa el punto en los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte. Punto y coma. Indica una pausa superior a la coma e inferior al punto. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que incluyen comas. Delante de las conjunciones o locuciones como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, cuando los períodos tienen cierta longitud. Los dos puntos se usan en los siguientes casos: delante de una enumeración anunciada con un verbo,